pero damos gracias por esta posibilidad que nos da el Señor de reencontrarnos y poder así también avivar el fuego. Muchos necesitamos estar juntos, vernos, congregarnos, pero qué importante que es también el hecho de poder tener una vida de intimidad, una vida diaria, continua del Señor, a través de los devocionales, a través de la palabra, a través de nuestra relación con nuestro Padre y amado único Señor Jesucristo. Así que damos gracias a Él. Oremos, el miércoles pasado tuvimos ayuno y oración, y algo que me gozaba es que todos los frentes de Red de Salvación, unidos, somos una iglesia en muchos lugares, y todos unidos orando, ayunando por los motivos propios, cada uno de nuestros, y los que se han presentado, ¿no? Pero de muy temprano, los varones al menos miraba yo, no lo vi a la hora que empezaron, no lo vi después, porque empezaron como a las 5 de la mañana, y algunos muy madrugadores, ¿no? Pero así todo el día orando para entregar después el culto en este lugar de ayuno y oración. Pero hay poder, el Señor quiere que nosotros nos ejercitemos en la oración, no decaiga, crea. No sea incrédulo, decía, ¿no? La palabra, sino hay que creer, porque para el que cree, todo es posible. Tenga fe en el Señor, porque Él está sentado en el trono. Y para tener este tiempo también el Señor me hablaba a través de una palabra en Mateo 24, 25. Saben que en el libro de Mateo, justo en esos pasajes bíblicos, los apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús. Como muchas veces Jesús se encontró también con varios personajes bíblicos que le preguntaron lo mismo, y como muchos que hoy le preguntan a ustedes, mucha gente hoy pregunta, ¿cuáles son las señales antes del fin? ¿Qué es lo que va a pasar antes que venga Cristo? ¿Qué debería suceder para que venga Cristo, que hoy lo estamos esperando y va a venir a buscar a su iglesia, ¿no? A su esposa, a la amada iglesia vestida, resplandeciente, con lino fino, ¿no? Y todo decir, qué lindo, ¿cuánta gente hoy está interesada en buscar señales? La gente busca señales. Y cuando Herodes estuvo frente a Jesús, le dijo, haceme algún milagrito, alguna señal. Jesús no respondió. Otros le decían, ¿y qué señales harán? ¿Cómo vamos a saber que vos sos el Cristo? La única señal que van a ver va a ser, también decía, la de Jonás. ¿Se acuerdan de esa parte? Jonás que estuvo en la ballena como un simbolismo, sepultado 3 días hasta que el Señor, después fue, ¿no es cierto?, vuelto a tierra. Y todo ese clamor, el único que el Señor iba a mostrar a aquellos que están interesados solamente en señales. Mucha gente ve señales y va a ese lugar esperando un milagro, esperando cosas, pero saben que las señales no convierten a nadie, como los milagros. Yo conozco mucha gente que fue tocada por el Señor con milagros, no se convirtió. Muestra el poder de Dios, muestra que Él existe, pero solamente lo que Dios necesita para que nosotros podamos ser salvos, sanos, fuertes, estables, es que tu corazón esté rendido a Cristo. Tu corazón esté rendido al Señor. Lo único, el arrepentimiento. Entonces, pensando en esto, en un momento los discípulos se sentaron y le preguntaron a Jesús, ¿qué señales tenemos que esperar antes del fin? Y Jesús a ellos le contestó. ¿Sabes? Pero le contestó de una manera tal vez no como esperaban, sino también Él le contestó lo que Él esperaba, lo que Cristo esperaba a través de ese tiempo que tenemos que pasar. Hoy tal vez esta peste, el COVID, es una peste de que por ahí muestra que no va a pasar, que va a perdurar o va a mutar, como se dice ahora, otras cepas y demás. Bueno, son tiempos que nos toca vivir, son tiempos que tenemos que enfrentar con fe, son tiempos que están escritos en la palabra. Quien no conoce, tiene duda, lea la palabra. Busque a alguien que le pueda instruir. Hoy tenemos grupos de vidas, hay discipuladores, tenemos materiales, y sobre todo, ¿saben quién lo va a instruir? El Espíritu Santo. Le va a revelar todas las cosas. Entonces hay que orar, buscar con un corazón dispuesto a encontrar a Cristo y no respuestas que el mundo busca, porque el mundo busca mal, no busca a Cristo, sino busca poder entretenerse. Y Cristo no entretiene a nadie, Cristo salva a gente, ¿sabe? Cristo nos salva a nosotros. Podemos ver acá, por eso dije poner señales, y vamos a estar leyendo un versículo bíblico, en Mateo 24, 13 y 14. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. En los 2 versículos se nombra fin. Vamos a volver a leerlo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mirá el que está al lado tuyo, a lo lejos, dice persevera, persevera. Porque no alcanza con haber dado un paso de fe. No alcanza con haber ido a un grupo de vida o a la iglesia. Hay que perseverar. Hay que perseverar, hermano. No se canse, no se canse. No se canse. Rodéese de gente de fe, llénese de la palabra, de esta unción que hoy cantamos, este aceite fresco que nos hace perseverar y nos da fuerza para avanzar. Y será predicado este evangelio, las buenas nuevas, lo que hoy estamos predicando, del reino en todo el mundo. No son el evangelio de la iglesia, no es mi evangelio del pastor, es el evangelio del reino. A eso vino Cristo, a predicar el reino. No ninguna denominación, ninguna iglesia, ningún pastor. El reino es lo que hoy tenemos que predicar de los cielos, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Qué bueno el poder tener esto. ¿Saben? Mateo 24 tiene 51 versículos, bastante largo Mateo. Y ahí fue donde le preguntaron a Jesús, dentro de ese capítulo, ¿cuáles son las señales? Entonces Jesús, un poco observando para poder explicar las señales antes de su venida, podemos hacer una lista de cosas que sobresalen de ese capítulo 24. Entonces uno lee el capítulo 24, los 51 versículos bíblicos, y encontramos cosas que van a empezar a saltar, que son señales antes del fin. Fíjense, falsos cristos. ¿Cuántos dicen hoy que son Dios? ¿Cuántos se levantan como un Dios mismo y suplantando a Cristo mismo? Guerras y rumores de guerra, eso está siempre. Siempre hay guerra en algún lugar o rumores o escuchamos. Pestes con la que vivimos. Hambre siempre hubo. Terremotos siguen estando. Principios de dolores. Uno empieza a ver que la humanidad se empieza a doler y empieza a sufrir por muchas cuestiones. Temor, falta de paz, bien como hoy decía Ori, ¿no? Tribulación, el estar mal, perturbados, aborrecidos a causa de mi nombre. La iglesia, nosotros, el que realmente es testigo de Cristo, muchas veces va a ser rechazado, aborrecido por causa de Cristo. Gloria a Dios, es parte de las señales. Muchos tropezarán de la fe. Les va a gustar más el mundo. Va a estar más atraídos por las luces o seducidos por las tentaciones o por su propio corazón. Falsos profetas, estamos llenos de falsos profetas. Se multiplicará la maldad. Díganme si es así o no. Se multiplica la maldad. ¿No? Porque el otro día estábamos hablando un poco de la época que nosotros criamos a nuestras nenas, en donde vivimos, y tenían la libertad de andar en la calle, andar en bicicleta. Y una anécdota, ¿no? Que a veces uno, de ser jovencito, no presta mucha atención o mucho cuidado. Hablábamos con Patrick, Camilita, mi hija mayor, tenía 7 años, o 6, 7 años, sí. Y nosotros, Marlencita, la más chica, que tenía 2, ¿saben qué hacíamos? Le poníamos la sillita, le poníamos el canastito, la sentábamos a la hermanita y se iba a dar una vuelta de manzana. 2 años una y 7 otra. No pasaba nada, venía, confiados. Hoy eso, mi nieta de 9 años no puede estar en la vereda. ¿Cómo cambia? La maldad crece, se multiplica en gran medida. Se desvía, se corrompe el humano y hace maldades, a tal extremo que nadie está seguro de nada. Entonces, uno mismo tiene que estar atento a eso, que no se multiplique la maldad. El amor se enfriará. Hoy alguno de ustedes puede tener frío por fuera, pero el amor al Señor se va a ir enfriando. Qué feo eso, ¿no? ¿Cuánta gente tal vez hoy en este tiempo se dejó enfriar su fe? Dejó enfriar y achicar el Espíritu Santo porque cayó de la fe, le dio mal lugar a las noticias, a la incredulidad, a las circunstancias, porque dice la palabra que el amor a Dios echa fuera todo temor. Tiene que amar a Dios.
No deje de amar a Dios porque Él lo va a sustentar y lo va a levantar. Cuando uno ama, da lugar. Cuando uno ama, se preocupa. Cuando uno ama, tiene tiempo con el Señor. Evalúe tu vida. ¿Cuánto amor tiene el Señor? No deje que se enfríe ese amor. Es el que más vale y el que más perdura. Tiene promesas. Grandes señales y prodigios. La gente busca señales y prodigios. La palabra dice, cuando escuchen señales por acá, prodigios por allá, no vayan, dice Jesús, no vayan. No salgan de sus casas, quédense porque hay un peligro inminente. Mucha gente busca las señales y los prodigios porque eso aumenta su fe. Cuando desaparece el milagro y las señales, su fe disminuye. No es una fe verdadera puesta en los ojos de Jesús. Presta atención. El sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, las estrellas caerán. Eso dice Mateo 24, 51 versículos donde Jesús le está diciendo estas señales. Y entonces cualquiera puede tener esta lista y vamos a ir tachando cosas que pasan para decir qué día y qué hora va a venir Cristo. ¿Se puede hacer eso? Imposible. Ni los ángeles del cielo saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre, dice la palabra. No se sabe, no especule. Bueno, tengo tiempo todavía de seguir pecando, tengo tiempo todavía de estar pegado al alcohol, tengo tiempo de mirar pornografía, porque Cristo todavía no viene. ¿Y usted qué sabe? El mismo capítulo 24 dice, como en los días de Noé, la gente se casaba y se daba en casamiento, hacía negocios, y de repente, cuando se cerró la puerta del arca, cayó el diluvio. El mismo capítulo 24. Jesucristo viene como ladrón en la noche, en cualquier momento. En cualquier momento Él se hace presente y va a llevar una iglesia viva, despierta. Entonces, qué importante, ¿qué está diciendo Cristo acá? ¿Qué le está diciendo el Señor a sus discípulos? Y el capítulo 25 de Mateo podemos ver la respuesta de Cristo a los discípulos. Y como no es para menos, ¿de qué manera Cristo le responde? Con 3 parábolas. Cristo hablaba con parábolas, hablaba verdades celestiales con costumbres comunes del medio de la cultura que tenía para explicar verdades espirituales para poder comprender. Entonces vemos que Mateo 25 tiene 46 versículos bíblicos y Jesús le quiere enseñarles a ellos, cuando todas estas señales empiecen, que hoy están, cómo tiene que encontrarse la iglesia de Cristo. Él, más de decirle a ustedes, fíjense esto, Él nos revela cómo debería encontrarse la iglesia de Cristo para estos tiempos. ¿Me siguen? ¿Está atento? ¿Está dispuesto a escuchar? ¿Está dispuesto a dar un paso de fe? Porque vemos acá en Mateo 25, del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Hoy cantábamos sobre el aceite, la unción, ¿no? El poder iluminar. En esta parábola podemos ver algo que salta de la parábola y que Jesucristo le está diciendo a los discípulos cómo deberían estar. La iglesia tiene que estar, pueden leer ahí, atenta. Diga conmigo, la iglesia tiene que estar atenta, despierta, preparada, porque es lo que relata esta parábola, ¿no? Y rápidamente se la leo. No la vamos a estudiar específicamente todo el contenido, pero sí lo que Cristo quiso decirle a los apóstoles, que son 3 puntos. Esta es una. Dice la palabra, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Acá, ¿dónde están los prudentes y dónde están los insensatos? A ver, levante sus manos. ¿En qué lugar se ubica? Que el Señor se lo revele, ¿no? En casa. Uno no quiere ser insensato. Yo no quiero estar al lado del insensato. Bueno, vamos a ver con las acciones que vemos en qué lugar nos podemos acomodar. Entonces dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo, ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Presta atención. Estaban todas invitadas a la fiesta. Estaban todas vestidas, preparadas, todas tenían lámparas, todas tenían aceites, todas se durmieron. Hasta ahí vamos bien. No hay una diferencia. Ahí estamos bien. Hoy hemos venido todos a la iglesia, todos nos hemos preparado, todos estamos escuchando la palabra, todos estamos cantando. Pero ¿cómo nos ve el Señor?
¿tenemos aceite de extra o venimos con lo justo? Y la palabra dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Que esto es una antesala de Cristo, la iglesia está esperando a Cristo y Cristo viene el esposo a la fiesta, a las bodas del Cordero. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí vamos bien, estaban todas preparadas, listas, vestidas, todos bien, estamos juntos. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahora, paréntesis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Por qué las que tenían aceite extra no le dieron aceite a las que no tenían? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Por qué será? Piensen un poquito. Porque uno no puede darle a otro su intimidad, su consagración, su tiempo de adoración, porque es algo íntimo, es algo propio, es algo que llena mi vida, el estar en comunión continua con el Señor. Yo quiero la salvación de mi hermano, pero Él es el que tiene que cultivar su vida espiritual y no, yo no puedo cultivar su vida espiritual, tengo que cultivar la mía. Ese es el aceite, esa es la presencia del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar la porción del Espíritu Santo que está en mí y querer ponérsela en otro. No funciona así el reino. Por eso tenían que ir y hacer las cosas que las insensatas no hicieron. ¿Me explico? Por eso la iglesia tiene que estar atenta, preparada, lista para este tiempo, porque Cristo quiere. Cuando son las señales, son en los tiempos que se están cumpliendo, la iglesia tiene que estar activa, despierta, atenta, en cualquier momento. Entonces la palabra dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿No? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Diga conmigo fuerte, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Bien, ¿dónde está la iglesia? Acá. No son las paredes, somos nosotros la iglesia. Nosotros. Tiene que estar atento, atenta. Tiene que tener esa reserva de aceite que la da que la comunión con el Señor, la presencia del Espíritu Santo, la vida en santidad, lo que yo realmente creo y profeso y practico. Eso no lo puedo dar a otro. Cada uno es responsable de tenerlo por sí mismo. Sí la salvación, sí decir que Cristo viene. Estamos invitados a la fiesta, a las bodas. Cambiate, vamos, preparate, todo bien. Pero el aceite es personal. Es algo que tengo que conseguirlo, comprarlo, con mi consagración y salvación. ¿Vamos bien ahí? Bien. Podemos ver que Cristo está respondiendo a los apóstoles. Ellos preguntaban por señales y Cristo le está diciendo, la iglesia, ustedes tienen que estar así, atentos, preparados, con reserva. 2, Mateo 25, del 14 al 30, la parábola de los talentos. Esto lo conocemos mucho. ¿Y acá qué encuentro yo? ¿Cómo tiene que estar la iglesia? La iglesia tiene que ser una iglesia productiva, con frutos. Una iglesia donde recibe del Señor su presencia, los talentos, la misión, la visión. Y uno la tiene que trabajar, que producir. Y sabemos, tal vez capaz que no lo voy a leer puntualmente, pero sabemos que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Al que le dio 5, ¿qué hizo? Lo multiplicó. Gracias, Patria, la única que lee la Biblia acá, Patria. Lo multiplicó, ganó 5 más. Al que le dio 2, lo multiplicó. Y al que le dio 1 dijo, no, como sé que eres hombre malo y que siembras donde no, cosechas donde no siembras, y yo agarré, tuve miedo y lo escondí. Acá tienes lo tuyo. ¿Qué hizo Cristo? Lo tomó a mal. Porque si lo hubieses dejado aún en el banco y hubiese dado el interés cuando yo venía. Y yo le confieso algo, esta parábola, mientras yo crecía espiritualmente, recién convertido, me causaba un poco
no de enojo, pero sí no entendía. ¿Por qué Cristo? Al que menos tiene, le saca y se lo da al que más tiene. Digo, es una injusticia. Si este tiene más, ¿por qué tiene que recibir lo que el pobre que tenía uno? Hasta que el Señor después lo revela. El que tiene más, porque fue productivo, lo trabajó, fue responsable, le rindió. Porque la palabra dice que vino, el Señor dice, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El Señor sabía que ese uno que éste no multiplicó, se lo iba a dar al que tenía 10, y ese lo iba a cuidar, lo iba a trabajar, lo iba a multiplicar. El Señor puso para multiplicar, para ser productivos, para empezar a crecer. La iglesia tiene que ser productiva con frutos. Hay muchos que hablan mucho de la iglesia, de Cristo, hablan mucho de estudios bíblicos, pero nunca ganaron una persona, nunca predicaron en su trabajo, nunca se jugaron por el Señor. ¿Saben qué hicieron? Escondieron el talento. ¿Sabe cómo termina esto? Sacarle ese, dáselo al que tiene y echarlo al fuego, afuera. Yo me pregunto, todas las cosas el Señor nos puso para ser productivos, excelentes, para su reino. ¿Qué estás haciendo vos con tus dones, con tu talento? Pero yo no sé, no tengo estudio, pero no tengo tiempo. Son todas excusas. Yo las pasé todas. Y el Señor una por una me la derribó y me enseñó que se puede. Que podemos. No es la cantidad. Fíjense que 1, 5, 2 y 1. No es la cantidad. Porque el Señor nos da de acuerdo a nuestra capacidad que Él puso por sí mismo. Sino es la responsabilidad de cuidar, de cultivar, de multiplicar el reino. Lo que Él me dio es para dar. No es para mí. No es para guardarlo. No es para disfrutarlo yo solo. Es para darlo porque cuando uno más da, más se multiplica, más se genera. No retenga lo que Dios hoy le dio. Deje que sea un canal, que sea un instrumento, que Dios pueda bendecir su casa, su vecina, que sea algo. Por eso la visión no decimos cantidad de discípulos, ¿qué decimos? Calidad de discípulos. Lo que el Señor puso en tu mano, trabajalo, multiplicalo, porque es lo que te va a pedir, te va a reclamar. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, la iglesia, ¿cómo tiene que estar cuando estas señales se produzcan? Una iglesia productiva, con frutos. Primero era una iglesia atenta, después una iglesia productiva, con frutos. Y ahí podemos ver que el Señor le habla con otra parábola, ya terminando, para poder ver cómo Él le está respondiendo a sus discípulos, para que ellos puedan entender esto. Vemos en Mateo 25, 31 al 46, la iglesia tiene que ser compasiva, sensible, amorosa, de brazos abiertos. Qué hermoso. Yo quiero estar en una iglesia así. ¿Usted? Yo quiero pertenecer a una iglesia así. Compasiva, con amor. Y es una palabra compuesta. Con pasión, con fuerza, con un corazón entregado. Amorosa. Que me puedan... Hoy, ¿cuántos se pusieron contentos de ver a su hermano que hace rato no lo veía? A mí me alegra verlos, me alegra, se los extraña. ¿No? Y oramos y clamamos, damos gracias a Dios por los grupos de vida, por los discipuladores, por las devocionales que todos los días, por las predicaciones online que los chicos se han capacitado y se han hecho un grupo hermoso. La adoración, el adorar juntos, qué lindo que es, qué bien que hace. Ahí el Señor opera milagros y suelta bendición, vida eterna, alegría, cuando la iglesia de Cristo se reúne. Gracias por lo que están en su casa, tenemos que hacerlo, pero cuando estamos juntos algo sucede. Somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y así poder tener brazos abiertos. Y podemos ver, esto lo vamos a leer, una parábola en el versículo 31 que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Lo separa. No es lo mismo un cabrito que una oveja. Tienen características distintas.
Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Cuando dice la cárcel, esto va a ser un paréntesis, también se refería a los hermanos en Cristo que estaban presos por el Evangelio, como estuvo Pablo, muchos. Era perseguida la iglesia en ese tiempo y no está mal ir a visitar a la cárcel, obviamente es todo un ministerio y todo algo que hay que hacerlo. Pero cuando dice en la Biblia, estuve en la cárcel, me visitaste, está hablando de aquellos que realmente sufren la persecución y la condenación por ser testigo de Cristo. Seguimos. Entonces el rey dirá a su derecha, venid benditos de mi Padre, estuve en la cárcel y me visitaste. Bien. Entonces acá podemos ver que también, el 37 viene, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Y te sustentamos, sediento, y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos estaban diciendo, pero no sé en qué momento, yo no vi a Cristo para poder hacer esto con él. Y respondiendo el rey, le dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fíjense que está hablando acá el Señor ya a la otra parte, donde no fue compasiva, donde no suplió la necesidad del prójimo, donde no se detuvo a ver ¿qué necesidad tengo inmediata? Porque muchos dicen, puedo ir y predicar en las naciones, puedo ir y predicar en otra iglesia, puedo subirme al púlpito y predicar, pero tal vez en su entorno, en su barrio, en su trabajo, hay necesidades que el Señor nos puso para cubrir, para acompañar, y no lo está haciendo, no tiene amor, es indolente, indiferente. Y Cristo una y otra vez nos enseña que la iglesia que está viva, la iglesia que realmente tiene reino, es la iglesia que tiene compasión por el perdido, por el que está en pecado, el necesitado, el que está pasando alguna necesidad, que sufrió tragedias. Entonces él está hablando también de que él quiere, en los últimos tiempos, cuando la gente busca señales, busca prodigios, busca falsos profetas, busca tantas cosas como la hemos enumerado, él está buscando una iglesia también. Una iglesia que esté atenta, una iglesia que sea productiva, una iglesia que sea compasiva. Jesús le está diciendo a los apóstoles, ustedes están como la gente del mundo, buscan esto, pero yo estoy queriendo esto, una iglesia que haga la diferencia. Y cuando hablamos de iglesia no hablamos de la denominación o el nombre, sino realmente de hermanos y hermanas que entiendan, comprendan que este es un tiempo donde tenemos que estar preparados porque Cristo viene, sí, viene. Y Él va a reclamar a cada uno de nosotros lo que ha puesto en nuestras manos, lo que estamos haciendo, qué papel estamos cumpliendo. Antes que buscar señales y ir como la gente va de un lado a otro sin sentido, buscando señales, el Señor quiere que nosotros estemos atentos. Por eso el punto 3 dice, la iglesia tiene que ser compasiva, sensible, amorosa, con brazos abiertos. ¿Qué le estaba diciendo Jesús acá? La explicación de Jesús fueron estas señales para la iglesia de Cristo en los últimos tiempos. Advertencia, como los días de Noé, de repente vino el gran diluvio. Estamos a las puertas de algo impresionante. Estamos a las puertas de algo que Cristo se ha achicado los tiempos y Él viene a buscar una iglesia ataviada, preparada, lista, vestida, atenta, con aceite extra para poder entrar a su presencia. Pero antes tenemos que ser compasivos, ser productivos, el estar teniendo ese discernimiento espiritual, el atender lo que el Señor mira. Uno mira las cosas que el mundo mira muchas veces, no está mal, somos parte del medio,
Pero como hijos e hijas de Dios tenemos un discernimiento de mirar lo que Cristo espera, lo que Cristo busca. Hombres y mujeres dispuestos a decir, acá estoy, Señor. En lo poco voy a ser fiel. Sí, en lo poco. Porque no habla de cantidad, no se asuste. Empiece con su vida personal, empiece con su familia, empiece en su entorno, empiece en su trabajo, empiece en su barrio, a ser un testigo de Cristo, de un rey que viene a buscar a aquel que está perdido, a aquel que está enojado, a aquellos ateos que no creen en nada, a los que rechazan el amor, a los que están aún en la brujería, en el ocultismo. Cristo viene a buscar a esas personas. Con una iglesia que está atenta, que es productiva, que es compasiva. Nosotros somos esa iglesia. Nosotros somos la iglesia que compone el Señor para que esto, el reino empiece a manifestarse en mi vida y en mi casa, y así también con una onda expansiva, con un círculo concéntrico que va agarrando cada esfera del poder de influencia que yo pueda tener. No es lo mucho, no es cantidad, es calidad. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás pasando tu vida espiritual? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué te hizo el estar restringido, el no poder congregarte, el no poder salir? Porque muchos se alimentan de la actividad que hacen en la iglesia. No está mal. La iglesia está en movimiento, pero eso no tiene que ser mi sustento. Mi sustento es en la intimidad. Mi sustento es en mi adoración. Mi sustento es en la lectura. Mi sustento es mi diálogo con el Señor cada día, como las vírgenes. Voy a tener aceite extra para poder tener mi lámpara encendida. Si no, vas a menguar, vas a ir apagando ese aceite. Y cuando venga Cristo, vas a tener que salir a comprar y después no vas a poder entrar. Esto es para nosotros, para los que están acá. Preste atención, no se duerma como las vírgenes, pero duerma en el sentido de confianza. Bueno, hace 2020 años que Cristo dijo que venía y no vino. Yo no me confiaría. Cristo viene y Él está, y lo que Él dice lo cumple. El Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando hombres y mujeres que estén ocupados en sus asuntos, pero no distraídos del reino. Pongan primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas se vendrán por añadidura. No dejes de lado al Señor, no te canses de adorar. No te canses de estar clamando, no te canses de poder proclamar que tu casa cambia, que tus hijos vuelven, que tu esposo y tu esposa se van a sanar el matrimonio, que estas cosas ocultas que vos tenés, que si salen a luz explota todo. Fuera el temor, empezá a confiar en el Señor. Sanate, prepárate, levantate, créele al Señor. Es la única manera, hermanos, es la única manera. No busquemos señales y prodigios, ni en los cielos, ni en el tiempo, ni en el clima. Jesús le dice, ustedes están esperando esto, y es una lista larga, pero yo espero esto. 3 puntos. Una iglesia atenta, despierta, una iglesia productiva, con frutos, no con mentalidad de guerra, sino guerreros en el Señor. No con mentalidad de que soy más que vencedor, y lo repito, no, vencé tu pecado, vencé tu debilidad, vencé tu desánimo, levantate en el nombre de Jesús, frutos. Y una iglesia compasiva. Siempre decimos, yo voy a tratar de ayudar todo lo que pueda con la capacidad que tengo. No puedo, tengo el grupo de vida. El grupo de vida no puede suplir una necesidad de algún hermano, está la iglesia, somos muchos. Y yo puedo dar fe que hay muchos que por misericordia de Dios son ayudados, son sustentados, son sostenidos. Y gracias a los hermanos y hermanas que son muy generosos. Veo una iglesia generosa, faltaba la oportunidad nada más. Pero hay muchos más que hoy están dormidos. Muchos más que están así, como las vírgenes insensatas. Muchos más que están por ahí como el que escondió el talento y no quiso poder trabajar, ocuparse, ser comprometido. O como aquellos que vieron necesidades y miraron para otro lado. Pero ¿cuándo? Dice, tuve hambre y no me diste de comer, dice la palabra. Tuve sed y no me diste de beber. Y Él te está reclamando algo que vos tenés para dar y no lo diste. El egoísmo, la indiferencia, la indolencia, fuera en el nombre de Jesús. No son características o virtudes de un hijo, de una hija de Dios, de una iglesia.
Por lo tanto, vamos a clamar para que nosotros en este tiempo podamos ser parte de esta iglesia, podamos ser parte de lo que el Señor espera encontrar y poder así entrar a las bodas del Cordero. ¿Cuántos estamos dispuestos? Esto es importantísimo. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos un momento y que podamos levantar un clamor, que podamos pedirle al Espíritu Santo que avive el fuego, el don del Espíritu Santo que está en nosotros. Aquellos que el Señor dio, aquellos que el Señor puso, o si todavía no descubriste tu don, el ministerio, lo que el Señor puso, tenés duda, sería un buen momento para decirle, Señor, hazme verlo. Señor, yo no quiero ser como las vírgenes sin aceite. No quiero ser como ese hombre que el talento lo escondió. No quiero ser como estos que no vieron la sed, el hambre, el frío, la necesidad del otro y no la suplió. Quiero estar, Señor, centrado en tu voluntad, en tu reino y poder así ser parte, Señor, de la iglesia que tú esperas. Mientras otros buscan señales, yo soy parte de esa iglesia que está de pie, haciendo la diferencia hasta que el Señor se presente. Ora conmigo si vos tenés alguna duda en tu salvación, si estás lejos, estás frío en el Señor. Vamos a hacer una oración de compromiso, una oración de entrega ahí en tu casa. Ora conmigo así. Padre amado, en esta mañana yo reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, entra en mi corazón como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.